El valor de las medallas olímpicas en nuestro país, de forma sesgada y por una mala costumbre, se mide el resultado del deporte de todo el país en el número de medallas olímpicas, panamericanas o centroamericanas. ¿Cuánto vale una medalla de esas? ¿Por qué no pensar en el gran deporte que por mucho tiempo tuvo ese nombre de chocante, el masivo, el que practiqué yo y el que practicamos muchos? Ese deporte al que no le llega, la influencia, ese deporte al que las federaciones y los altos rendimientos tienen olvidado y que tienen un solo aliado: las familias, los padres, los hermanos, en fin. De esto platicaremos con medallistas olímpicos, Daniel Aceves y Víctor Estrada. Acompáñanos. Así que ese es el tema, el valor de las medallas olímpicas. Una medalla olímpica que en países como el nuestro, no llegamos a 70 medallas olímpicas históricas contra más de 2000 de los Estados Unidos o las veintitantas o treinta y tantas que tiene un país de tantos habitantes como la India. En cada país tomamos diferente una medalla olímpica. Hoy nos acompañan en el estudio medallistas olímpicos con los que vamos a tomar estos temas, los deportes en los que ellos participan, que no son ni los más populares y en su momento tampoco lo eran, ni los que te hacen ser más famoso, ni los que te hacen marcar una carrera exitosa dentro del deporte profesional, pero son medallistas olímpicos. Y con esto de paso nos vamos a meter, si le parece, al tema de la problemática que es mucha en el deporte mexicano. El valor de una medalla olímpica, la repercusión. Algún día me decía Luis Niño de Rivera, cuarto lugar, por cierto, enclavados en los Juegos Olímpicos de México 68. Me decía, no hay cosa peor. A la fecha me sigo despertando con la pesadilla de haber sido el cuarto lugar, porque no fui el quinto. Sí, se quedó, dice, la medalla de bronce, si tú la ves, estaba así de arañada, porque la tuve ahí cerquita y la perdí. Esto, hoy Luis hubiera sido parte de estos medallistas olímpicos del 60, pero no fue. De ese tamaño puede ser la distancia. O los multimedallistas también, o los deportes como el fútbol que nos entregó la medalla, pues es tan valiosa como las demás, pero es la que más repercutió. Es la hazaña más importante del fútbol mexicano en su historia. Así que nos acompaña el día de hoy Daniel Esparza, periodista deportivo, especialista en estos temas olímpicos, especialista en los temas que podríamos hablar del alto rendimiento. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar contigo. Periodista durante 20 años del medio deportivo, colaborador en varios medios de radio, televisión y con algunos libros escritos en relativo al tema. Les voy a platicar una de Daniel, le voy a platicar una de Daniel antes de presentarlos. Estábamos en los Juegos Olímpicos de Atenas y Daniel cargaba una mochila así como si fuera de esas, ¿qué les puedo decir? Es una manda, decía yo, porque no puedes cargar una mochila así, como es que parece que traen piedras. Y cuando nos sentamos en un restaurante, le digo, a ver, Daniel, ya no me quiero burlar de ti, ¿qué es lo que traes ahí? Y saco un libro así, traigo la Carta Olímpica. ¿What? Traía un tumbaburros de la Carta Olímpica, Dios mío, es el único que conozco que hace eso. Así que bueno, medallista olímpico, Daniel Aceves, pero además de medallista olímpico, has tenido la iniciativa y la oportunidad de colaborar en muchos temas por el deporte mexicano, sin ostentar un cargo de estos superoficiales. Es la Asociación de Medallistas Olímpicos la que se ha creado mucho por tu iniciativa y mucho por el apoyo de tus compañeros medallistas. Bienvenido, Daniel. Alfredo, muchas gracias. Daniel, Víctor, sin duda alguna hoy abordamos un tema fundamental. El deporte y la cultura física son las actividades humanas que siempre las asociamos al bienestar físico y mental. Es el movilizador social por excelencia y creo que es un tema que siempre tiene que estar a debate. Y por supuesto, involucrando lo que valen las medallas olímpicas no solo para México, sino para muchos países. A través de la historia que ha existido desde la anterior Guerra Fría y lo que repercutían las medallas para dos sistemas económicos. Pero hoy en día, bajo la comercialización, la profesionalización, lo que es una medalla olímpica. Sydney 2000,
fui de los primeros sorprendidos en encontrar que en un deporte, una disciplina que hoy se ha vuelto más popular, pero que en aquellos tiempos era de picar piedra, el taekwondo, y enterarnos que se le dice peleador, ¿no? Un peleador mexicano iba por una semifinal olímpica. Y no solo esto, había asegurado ya una medalla para nuestro país en una disciplina que yo hasta ese entonces, Sydney 2000, contaba con que era de las escuelas estas que hay por ahí, de yo te enseño en 3 lecciones y 5 minutos te enseño tu defensa personal, y ya sabes por qué es el maestro de las katas y todo. No, este era el taekwondo que repercutió en deportes olímpicos. Una carrera sólida como medallista panamericano en 4 ocasiones y campeón panamericano, creo que fue en 5 ocasiones. Bueno, sin más ni más, es Víctor Estrada. Yo le diría que el gran pionero del triunfo de mexicanos al más alto nivel en el taekwondo. Bienvenido, Víctor. Pues muchas gracias, Alfredo. La verdad, un placer estar contigo, placer estar con mi compañero medallista olímpico Daniel, con Daniel Esparza, que nos tocó también seguramente a muchos de nosotros que nos narrara y que platicara de nuestras historias en la parte periodística, al igual que tú. Y la verdad es un placer poder debatir, y qué mejor de algo que nos apasiona a nosotros 4, el deporte. Hablamos del deporte, pero hablemos también de la repercusión, ¿no? Dicen que el deporte no dicen, es una tesis muy personal. El deporte no es lo más importante en la vida política, económica, social y hasta religiosa de algún país o de alguna sociedad, pero es un espejo fiel. Lo que ocurre en el deporte está ocurriendo en gran parte en la sociedad, no lo podemos esconder. Y una medalla olímpica en México, Daniel Aceves, es distinta a una medalla olímpica en Estados Unidos, por la cantidad, por las costumbres, porque ellos se sienten los ganadores de todo el mundo. Y te voy a poner un ejemplo, Daniel. Si Oscar de la Hoya, en 1984, le hubiera dado por sentirse tan mexicano como se siente ahora cuando está promoviendo, o como cuando se ponía aquel calzón para boxear, que era la mitad bandera mexicana y la bandera norteamericana, hubiera sido uno de los grandes ídolos del deporte. Él no sabe lo que sí lo sabe, lo he platicado con él, lo que se perdió por decantarse para esa medalla olímpica con Estados Unidos. Ese valor, Daniel, que tú lo viste y lo viviste, lo ganaste, lo interpretaste en esos mismos juegos. Así es, y yo creo que el valor se ha ido transformando en cada época y en cada etapa. Coincido fundamentalmente en que el deporte, y sobre todo el de alto rendimiento, es un espejo de lo que acontece en los países y en la sociedad. Hay un elemento importante, por ejemplo, hablando de los Juegos de Río 2016. Los países del grupo de los 8 ganaron 420 medallas de las 760 que se distribuyeron. Y el grupo de los 20, donde está México y que ocupó la 61ª posición con 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce, se obtuvieron 520 medallas. Es decir, si hay una correlación entre el desarrollo económico y social de los países, la obtención de las preseas, y en cada país y en cada época tiene una interpretación distinta. México ha obtenido 67 medallas de carácter oficial a la fecha, desde la que se ganara por primera ocasión Francisco Cabañas en Los Ángeles 1932 y Gustavo Huet, hasta las obtenidas en Río 2016. Y creo que esa valoración que le da la sociedad, que le da el Estado mexicano o el gobierno mexicano, que son asuntos distintos, ha ido variando. Afortunadamente hoy en día, a diferencia de otras décadas, hay una valorización diferente que le dan ya los medios de comunicación. Yo no concordaría tanto con eso de ligar medallas con las potencias, grandes potencias económicas. Por supuesto que sí cuenta y por supuesto que sí incide, pero entonces las medallas olímpicas se quedarían en 18 países. El tema también es un país, por ejemplo, si estamos hablando como una potencia económica emergente, la India, pues con trabajos la India consigue una medalla por ahí y otra por allá, porque en su cultura y en su costumbre no está el practicar estos deportes. Se equivocó de deportes, ¿no? El hockey sobre pasto lo ganaban todas, y ahí está el equipo de la India. Los deportes, sobre todo de herencia británica, pero al final de cuentas no hay un atleta hindú en el atletismo o en los saltos o en la natación, porque son los deportes olímpicos. Entonces sí, tiene que ver, estoy de acuerdo, es una cifra dura, pero no es para mí una cifra contundente al final de cuentas, Daniel. Sí, aquí es importante señalar, en 7 años el país más poblado del mundo va a ser la India.
superando los 1.350 millones de la República Popular de China. Y en Río obtuvo 0 medallas. Bueno, Entonces ahí esa es una muestra que se ratifica, y creo que es importante el que cuando hacemos este comparativo de datos duros del grupo de los 8 y el grupo de los 20, donde ya está México como una de las economías emergentes, sin duda alguna hay una correlación porque ganan el 70% de las medallas este grupo de países. Afortunadamente en Río hubieron de los 205 países participantes, 132 que obtuvieron por lo menos una. pero aquí vamos, por ejemplo, a los Juegos de Invierno, nadie le gana a Noruega. ¿Por qué? Porque los noruegos conviven con la nieve 6 meses del año. Porque los holandeses pues patinan en los lagos para transportarse, esto históricamente, quizá no ahora. Entonces tiene que ver con muchas y muchas otras cosas. Pero decías, Daniel, porque te veo así como con ganas de tirártele a la yugular a tocayo. Yo en parte sí, de alguna manera influye, porque lo económico obviamente influye, pero creo que influye más la sistematización. Hay países que han sistematizado la forma de detectar su talento deportivo para llevarlo a los resultados olímpicos, pero primero que nada han generado una cultura deportiva, que es lo que a veces en México las políticas deportivas no se han enfocado a generar una cultura de apasionamiento por el deporte, si me lo permite, o sea, de que realmente yo quiera practicar el deporte, aunque no aspire ni a ser medallista ni a ser campeón, sino simplemente por ser una parte de mi formación académica y de vida. Y tenemos por eso tantos problemas con el sedentarismo. De eso, y luego viene la sistematización hacia llevarte a un alto rendimiento donde ya puedes obtener un resultado olímpico. Lo que sucede en esos países como las grandes potencias es, eres talento, entonces te absorbe el sistema para que tú llegues a ese otro resultado. En México ese sistema no está tan... no ha sido perfeccionado al máximo. Ya lo tenemos, pero no está tan perfeccionado. Yo te digo que no lo tenemos, ¿eh? Paz, ¿no? Dices, ¿qué pasa con la JONADE? ¿Qué pasa con las federaciones? ¿Qué pasa con el Comité Olímpico? ¿Qué pasa? No existe un atleta, y aquí tengo a 2 medallistas, 2 triunfadores, 2 ejemplos de los otros, hay otros 66, si vemos por medallas individuales. Aquí tengo 2 ejemplos que de no ser por sus familias, que de no ser por sus papás, por su mamá, por sus hermanos, que sacrificaron desde vacaciones hasta cuestiones económicas y las tardes de órale, vete, vamos a tu clase, yo te llevo, ya que la Olimpiada Nacional con todas sus perfecciones e imperfecciones los detecta, entonces dice, estos ya los traemos para acá. Pero antes, todos esos primeros 12, 14, 15 años, son las familias. Es decir, yo entregaría, si fuera Thomas Bach del Comité Olímpico Internacional, invertiría una lana y diría, aparte de la medalla de bronce que se llevó Víctor Estrada en los Juegos Olímpicos de Sídney, aquí hay otra para su familia. Es más, si la vendieras o la vas a empeñar porque está, que tenga más bronce, pues esa medalla. De este tema, si les parece, platicamos regresando de la pausa. Y efectivamente son las familias las que han estado siempre detrás de los deportistas de alto rendimiento. Pero si los deportistas de alto rendimiento son el 3, el 4, el 5%, exagerando de, ¿qué le puedo decir?, generación en generación, y de ese alto rendimiento, del 100% del alto rendimiento, hay una élite en el mejor sentido de la palabra, que logró triunfar y romper muchos paradigmas y romper tabúes y llegar a la obtención de medallas olímpicas. Entonces encontramos que hay muchísimas familias mexicanas, no es que se queden con la frustración de no haber ganado el alto rendimiento, se quedan con la satisfacción de haber apoyado a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos menores, incluso las hermanas y los hermanos apoyando a uno de los hermanos que tiene partido a las 7 de la mañana en no sé dónde, y ahí va. Este es el verdadero origen y el verdadero cierre del círculo del deporte mexicano. No veamos pues entonces al Estado como el gran interventor en el deporte mexicano. No es por ahí. Sí es cierto, estamos empezando con una pirámide al revés, desde luego. Y las instituciones mexicanas, de forma, permítanme la palabra, perversa, miden los logros sexenales y de administración en el número de medallas, cuando tendría que medirse en cuántos niños practican este sábado por la mañana
un deporte bien practicado, o sea, con campos, con las escuelas, con los clubes deportivos. Este es el punto. Las familias mexicanas, por las que diría yo, mis respetos hoy que estamos hablando de deporte olímpico. Pero los grandes campeones como tú, Víctor, es decir, no estoy adulándolo, pero ahí está su medalla olímpica, sus 5 títulos panamericanos, sus intervenciones y medallas en mundiales de taekwondo, una disciplina. Hello, pues este era de los, como dirían los americanos, este era de los coreanos, ¿no? Los coreanos venían a ver a los mexicanos, ¿no? Todavía tenemos esa trascendencia. ¿Por qué? Y te la aviento así, como si fuera de pitcher. ¿Por qué en México solo destacamos en deportes individuales? Porque definitivamente a lo mejor es un tema de idiosincrasia, ¿no? A lo mejor es un tema cultural, a lo mejor es un tema de no saber hacer equipo, de no saber poder trabajar en equipo entre todos. Creo que a veces como mexicanos también como sociedad hemos demostrado que sabemos criticar, sabemos estar del otro lado, pero no sabemos a la hora de hacer equipo y poder trascender entre todos juntos. Aunque bueno, tenemos la medalla olímpica, como dice el fútbol, que también es un tema histórico, o sea que ya podemos hablar ahora en esta nueva generación de un trabajo en equipo. Pero creo que el trabajo individual, lo acabas de marcar muy bien, el trabajo familiar, el trabajo personal, el carácter de cada uno de nosotros, el carácter que se forja todos los días y que está atrás de ti tu mamá. Por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de, a ver, a mí no hubo un detector de talento que me dijera, ay, no, si es que es muy bueno, Víctor, a ver, tráetelo aquí y vamos a meterlo a la CONADE, a la CODEME. No, la realidad es que al final me metieron porque era un niño muy latoso. Y porque era un niño que me metieron para hacer un deporte y fomentar la práctica del deporte, nada más. Conforme fui avanzando, la realidad es que yo tampoco recuerdo, de niño pues vas al parque, vas a jugar, y tampoco teníamos en los parques entrenadores deportivos y tampoco te detectaban el talento. Al final ibas a la escuela y en la escuela practicabas el deporte, la educación física era marchar. O sea, era marchar y era, ay, pues sales, va el balón y fíjense que el voleibol se hace así y el básquetbol se hace así y de repente pues hagan equipos y pónganse a jugar. Pero tampoco hay una preparación para decir, a ver, vamos a detectar qué chavo tiene tal talento y lo vas encaminando para que se proyecte para eso. Yo creo que al final, definitivamente, en los deportes de combate, creo que los mexicanos hemos demostrado en el box, en la lucha, en el taekwondo, que tenemos carácter, que podemos hacer la caminata, etcétera, etcétera. Hay muchos deportes que tenemos en ese sentido y que, bueno, definitivamente el carácter más la familia es algo que ha fomentado el carácter del mexicano en el tema individual, ¿no? Yo es una contradicción que veo en mi teoría esta del espejo fiel. Cuando, no, por supuesto, somos individualistas, y buscamos gobiernos mesiánicos. El gobernador que va a solucionar todo, espérame. El nuevo presidente de la República, él trae, se supone que trae un equipo, no hay un candidato ni a presidente municipal, ni a gobernador que vaya solo. Todos traen equipos, tú has participado en la política. Cuando nos ocurre una tragedia de la magnitud de los sismos que hemos tenido históricamente y que seguramente seguiremos teniendo, y que los mexicanos solos, sin que nadie nos convoque, trabajamos en equipo. Y de repente se termina la tragedia, no, la tragedia sigue, pues, pero se termina esa parte de la ayuda. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista? ¿Por qué si lo podemos hacer en tiempos de una gran crisis, de una gran necesidad, por qué en el deporte no puedes juntar y decir, pues a ti no te toca meter goles, te toca defenderlos? ¿Por qué en los deportes somos tan individualistas? Porque mira, para empezar, creo que el punto más toral y álgido de la sociedad es un municipio. Y en este tema municipal empieza a subir hacia lo gubernamental y hacia lo federal y empieza a haber falta de conexión y de comunicación en todos los sentidos, jurídicos, legales, administrativos. Cada quien hace lo que quiere. Pero ¿por qué hablo del municipio? Porque en el municipio, en tu colonia, pues ¿qué es lo que necesitas? Un parque cercano. Necesitas instalaciones, están las escuelas, está donde realmente vive la sociedad día a día. O sea, la verdad es que en un municipio a la gente no le interesa saber si el gobernador va o no va a ir, o el presidente de la República viene o no viene a tu colonia. Le interesa que la parte más cercana, ¿cuál es? Pues el ayuntamiento. Entonces, y si bien lo acabas de decir, ¿qué me ofrece el ayuntamiento? Pero si el ayuntamiento, su presupuesto nada más le alcanza para temas de servicios públicos y no ve al deporte como una prioridad, pues se acabó el tema. Y después el Estado y la Federación, lo mismo, se empieza a desquebrajar el tema y al final lo que sucede es que por eso cada quien, porque es un tema individual, porque cada quien tiene que ver por sí mismo. Y mira que Víctor habla con conocimiento de causa.
presidente municipal en Cuautitlán Izcalli, con una carrera política que ahí va, pero que tampoco, por lo que veo, pero no vamos a tocar este tema, es una opinión personal, ya luego me lo sino que tampoco lo angustia, es un servidor público y llegará a tu carrera política, no te veo así con las ambiciones y todo esto, ambiciones del sentido político. No. Daniel Aceves, si a mí me dijeras de los 28 deportes más que a mí más me gustan y espectaculares, la lucha estaría en el lugar 47. ¿Qué te hizo a ti, en esa parte individual en donde tu familia, creces con tu familia y todo, qué te hizo a ti seleccionar un deporte que tampoco es muy practicado en México? Digo, la lucha libre es otra cosa. ¿Qué te hizo a ti, primero, desarrollarte, encontrar que ahí tenías un gusto, buscar que ahí tenías un futuro? ¿Qué te hizo a ti cuando nos dijeron hay que ir rápido al gimnasio allá por Disneylandia? Porque ahí estaba peleando un mexicano. ¿Qué? ¿Un mexicano? ¿En dónde? Ahí estabas, Daniel. Alfredo, yo creo que esto se concuerda totalmente con lo que coincidimos los cuatro en la mesa. Los principales patrocinadores del deporte en México y el mundo son los padres de familia. Y esto no es un asunto que sea una versión que no se haya estudiado. Hay evidencia total y absoluta de que son los padres de familia quienes hacen una inversión, como lo ha señalado, económica y de tiempo para fomentar el deporte. Y en mi caso concreto, soy hijo de quien fuera luchador profesional, que participó en la década de los 40, 50, 60 con el nombre de Bobby Bonales. Y por supuesto yo desde mi infancia pues estuve muy apegado a la lucha libre profesional. Dicen que es un deporte espectáculo o es el espectáculo más deportivo. Pero sin duda alguna yo creo que eso fue lo que me hizo, junto con mi hermano Roberto, tener la fantasía de querer luchar. Y asistimos al Deportivo Guelatao, que está en la lagunilla de la ciudad capital de México, ahí en el área de Tepito, a querer ser luchadores. Pero pues encontramos que no había ring, no había capa, no había máscaras, pero sí había un grupo de jóvenes que practicaban la lucha y que tenían que ejercitarse de manera general con gimnasia, con pesas y con técnicas para practicarlo. Daniel Aceves, nunca le reclamaste a tu papá, ¿por qué no me pusiste Bobby Bonales Jr.? Digo, que suena muy bonito, ¿no? Y ahora medallista olímpico, Bobby Bonales Jr., y te le dan tu medalla, ¿no? No, él no quería que fuéramos luchadores. Yo creo que quien ha vivido una etapa profesional con mucha dificultad, una profesión de alto riesgo, muchas veces no quiere heredar esa tendencia a los hijos. Al principio convivimos con la dificultad de la poca aceptación de mi mamá y mi papá para la práctica, pero después cuando nos fueron a ver competir, respetaron nuestra disciplina, nuestra vocación y sobre todo la voluntad por participar en este planteamiento. Y nada más para comentar de Daniel, cuando lo viste con la mochila, era la reminiscencia del Pípila en Atenas. Así era. Sí. Pero yo no creo que ni el presidente del Comité Olímpico traía, ni siquiera sabía que existía la Carta Olímpica, pero él la traía. Bueno, Daniel Esparza. no había computadoras para traerlos así todavía. Ya, todo Perdón, era Atenas 2004. 2004, ya había. Sí, pero no había todo el sistema cargado. ¿Sí? No, ahora que se tire para que lo levanten, ¿no? Daniel Esparza. Daniel, esta es la contradicción del sistema deportivo que tú has estudiado y que has escrito constantemente. Es la gran contradicción, es decir, estamos de acuerdo en eso de la familia, estamos de acuerdo en que los jóvenes y los niños, pero no hay forma. Si en la escuela no practicas, y todos lo vivimos, básquetbol, fútbol, y nosotros padres de familia, si nosotros no acompañamos y ponemos una lana para que nuestros hijos practiquen deporte en este país, no hay forma. Esa es la contradicción, por esto es que rebato tu tesis de ya está en forma. No, hay un sistema, como dije, que ya hoy yo diría que después de la etapa de Ibar con Sidney, cuando logra este proyecto de CIMA y todo eso, empieza ya a haber un proyecto encaminado al alto rendimiento, que ya, como tú dices, con sus fallas, la Olimpiada Juvenil empieza a haber un programa de detección de talento a un nivel muy superior. El problema radica en que las historias de Daniel y de Víctor se siguen repitiendo. Todos los medallistas normalmente dicen, los padres de familia a veces te llevan a deportes donde ni siquiera el papá conocía que existía ese deporte. Lo escogió su hijo y lo siguen apoyando, como cualquier padre de familia lo haría. Pero no, y si ese hijo si no puedes pagar tú su carrera, su escuela de taekwondo, su escuela de lucha, su escuela de clavados o la de fútbol, difícilmente va a poder llegar y aprender lo que necesita aprender para llegar, si él tiene ambición de llegar a alto rendimiento,
aprender lo que debe aprender a determinada edad. Si tú vas a países como Cuba, que bueno, tiene el deporte de Estado, que hoy les está fallando rotunda, ya no es el sistema, digamos, se quedaron igual que con sus coches viejos, así se quedó el deporte de Estado. Pero un niño, yo tengo oportunidad de platicar con un joven de 12, 14, 15 años, te conoce, cuando menos te sabe decir qué es cada deporte. No los 50 deportes, pero sí se van sobre el lado de los olímpicos porque es en donde ellos funcionan. Nosotros, es difícil que un niño te diga pues, más de 5 o 6 deportes, pero en cambio te dice todos los juegos de Wi-Fi, de Nintendo, de todos estos en donde hay que matar para comerse vidas y para ganar otras vidas y tienes que estar pagando. De eso sí, y eso es parte de una contradicción, insisto, también familiar. Pero si les parece, nos vamos a ir a otra pausa. Llegó muy rápido esta otra pausa. Regresamos. Y bueno, hablamos de este deporte escolar en donde sí, la Secretaría de Educación Pública tiene muchas prioridades y el deporte desafortunadamente no es que no encaje, es que hay muchísimas otras necesidades importantes e imperiosas y se practica el deporte con apoyo gubernamental hasta ese límite de presupuestos de gente preparada. Pero por el otro lado está quienes tienen la obligación de fomentar el deporte. Las federaciones, estamos dando un paraguas así, un recorrido. Las federaciones que eternizan dirigentes ampones, vivales y algunos que sí funcionan y que basan también su éxito en los resultados del alto rendimiento. Pero yo no veo una federación, pónganme la que quieran, de tenis, de gimnasia, lo que comentaba, de patines sobre ruedas, que vaya a las escuelas y que promueva a los niños cuando menos la inquietud por esto. A ustedes, cuando, Víctor, Daniel, cuando ustedes eran niños, cuando estaban en la escuela, ¿qué fue lo que hizo? Ya me dijiste que eras muy inquieto y todo, pero fue una decisión más bien de tu papá y tu mamá de, ¿por qué no practicas taekwondo? Porque alguien les dijo. O sea, a mí a los 10 años me han dicho taekwondo, yo he dicho, ¿qué? No, papá, al restaurante chino hoy no vamos, ¿no? Sí, no, ahora sí me gusta la comida china. Pero eso es lo que ocurre. Es decir, estamos al azar. Yo a veces digo, ¿cómo desperdiciamos talento en un país de 120 millones de habitantes? Y hoy, tú ya lo viviste en todos los procesos, Víctor. Ya lo viviste. ¿Qué hace o qué sería tu ideal? ¿Cómo hacer que los niños, tomando en cuenta que, insisto, la problemática de federaciones y la limitación, sobre todo física en las escuelas, ¿no? Mira, el tema de las federaciones, yo creo que las federaciones se han visto muy cómodas, muy comodinas, en el sentido de la promoción deportiva. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacen es hacer selectivos, municipales, estatales y nacionales, y captar la selección nacional y decir, oye, la CONADE, pues dame dinero para yo viajar. Entonces, ¿qué se dedican? Al alto rendimiento. Deporte selectivo, no de fomento, sino de conectarse con las acciones estatales y tratar de conseguir que los atletas lleguen por vía libre, por vía sola, vía familiar. Pero al mismo tiempo también, aparte que faltaría más promoción de, como bien lo dices, acercarse a las escuelas, yo sí sigo creyendo, Alfredo, que también es un tema de Estado. A ver, ¿cuántas horas pasa un niño en la escuela? Si es primaria, de las 7:30 a las 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. Y sí es cierto, la currícula de la Secretaría de Educación Pública no prevé tantas horas de educación física a la semana. 1 hora. 1 hora a la semana. ¿Una hora diaria? Una hora a la semana. 1 hora a la semana. Entonces, esa es la importancia que hoy crudamente le interesa. Ese es el mensaje, ¿eh? O sea, el mensaje de lo que le interesa al gobierno, el deporte en México. O sea, nada. Y prefiere otra currícula. Ahora, tienes razón, hay muchas otras currículas que son importantes, pero el deporte hoy es muy básico. Pero si nos vamos a decir, bueno, ok, vamos a poner más horas. Perfecto, sería el idóneo buscar legislar el tema de tener más horas a la semana. ¿Pero qué implica legislar más horas? Más profesores de educación física, que no tenemos en este momento. ¿Qué significaría? Que está en del tema de la reforma educativa y que no la he visto plasmada. El tema de las instalaciones deportivas en las escuelas, que son, bueno, no te cuento. Necesitan de todo, los aros doblados, si es que tienen cancha de básquetbol, no tienen cancha de fútbol, tienen áreas completamente de concreto. Entonces, toda esta
mezcla de situaciones es lo que tendríamos que hacer. A ver, ¿dónde está el niño? Y si vamos también a los parques, que los parques tengan seguridad. Porque también, a ver, hoy le preguntas a una mamá y un papá, oye, antes nosotros todos íbamos a un parque, me preguntan a una mamá si va el niño solo al parque. Pues por supuesto que no. Entonces, te repito, en estas federaciones, la falta de promoción. El Estado te da la infraestructura a las escuelas. Y la parte legislativa, darle más horas de educación física al deporte para que entonces el niño realmente tenga interés en actividad deportiva. ¿Qué interés va a tener un niño si se la pasa 1 hora a la semana y marcha? Al final de cuentas, efectivamente, es decir, en los dos lugares, es decir, el triángulo es la familia, y esa es la escuela, la federación. Y de estos, el único es el vértice de la familia, que también tiene un límite. Claro. Porque bueno, tú dejas al niño en la escuela y lo dejas por acá. Daniel, aquí es importante algo que determinabas y que la tecnología ha generado. No solo ya se habla de los niños de la calle, ahora también de los niños de la llave, es decir, que están encerrados por diversas circunstancias, y los guardianes del sillón. Porque al fin y al cabo, pues solo se está activando precisamente los pulgares y se está dejando a un lado la posibilidad de que haya actividad física. Esto, por supuesto, requiere de una política pública de largo plazo, requiere de una organización de carácter social y de presupuestos prioritarios que por lo menos tengan programas de entre 20 y 25 años. La transversalidad del deporte con la educación, con la salud, con el desarrollo social, con la economía y la seguridad pública son fundamentales. Creo que estamos enfrentando como sociedad y la sociedad mexicana un problema epidemiológico muy elevado de salud pública. No solo los incrementos de obesidad y sobrepeso, la epidemia de la diabetes que genera más fallecimientos todos los días que quienes tuvieron una problemática en los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Daniel, yo la teoría que tienes ellos, me salgo de aquí a llorar, ¿no? Después de esta, ¿no? La ley del deporte recién aprobada y que nuestro Congreso ratifica, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cuando tú la lees, dices, pues no pasó nada, es la revolcada de las otras leyes. Simplemente la Comisión Nacional de Deportes, cuando se encuentra a estas federaciones perversas y viene un choque de trenes no hay forma de que la máxima autoridad deportiva del país pueda, lo que se llama, tener dientes. ¿Por qué? Porque las asociaciones civiles, por toda esta parte. Y entonces acaba nuestro deporte, yo cedo una parte, tú cedes otra parte, pero se queda ahí en el alto rendimiento. Y yo en esto que acabas de decir es una teoría maravillosa, pero yo quiero platicarles y qué conclusión puede sacar la gente que nos está viendo en su casa. A ver, entonces su hijo no tiene, ¿qué futuro tiene su chavito de 8, 10, 15? Ya los de 20 y tantos, pues ya tienen la capacidad de ingeniárselas, si es que se enamoraron del deporte. Y una forma de enamorarse del deporte es verlos a ustedes. Aquí es importante, Alfredo, que sobre todo incentivemos en primera instancia, antes que el alto rendimiento, la alta competencia, el deporte para todos. Antes se llamaba deporte popular. Tenemos que generar una práctica de por lo menos 45 minutos durante 5 días de la semana para niños y jóvenes. Y lo comentaba Víctor y yo coincido plenamente. El dignificar los espacios deportivos de las escuelas de educación básica y media superior. Creo que es un elemento en donde los municipios pueden y tienen la posibilidad de participar junto con las entidades y la federación. Es decir, no solo basarnos o recargarnos en las federaciones deportivas, que son organismos técnicos responsables de una disciplina con sus diversas modalidades, sino que generar agentes coadyuvantes del Estado mexicano en este tema. Pues sigo con la teoría, pero en la práctica, ¿qué pasa? El municipio no tiene dinero para arreglar un parque porque los columpios ya están todos oxidados y qué bueno que ya se cayeron los columpios porque sirven de portería, ¿sí? Pero es la realidad, lo que tú vives en tu municipio, lo que viven todos los demás. Es decir, sí, los 45, pero el cómo, el problema es decir, la bronca, es el cómo, es la federación, ¿qué hace? La federación recibe ingresos públicos muy limitados. Sí, pero las federaciones no pueden sustituir al Estado mexicano. Pero a ver, espérate, no, es que no se trata de sustituir, pero el debemos, queremos, 25 años. Yo estoy viendo qué hacemos ahora con los niños que hoy están en las escuelas. Las federaciones sí podrían ser grandes promotores de sus deportes, si te promueven hasta productos comerciales en las escuelas, ¿por qué no? Y no se trata de detectar talentos, se trata de llevar a los niños, fíjate lo que le estoy diciendo,
llevarlos a la calle como nosotros nos íbamos a la calle a jugar. El Oye, sector, correcto, el sector pero privado el tiene problema- que intervenir en este aspecto. ¿Quién? El sector privado. Yo diría que y más que el sector público. privado, es que desde la Constitución que acabamos de celebrar del 17, los congresistas de entonces pensaron en una educación integral y dijeron, bueno, en lo integral cabe todo, lo educativo, lo cultural y lo deportivo. Y muchos años fue así, luego dijeron, hay que hacerlo constitucional, el derecho al deporte. Lo que yo creo es que estamos fundamentados en el sistema escolar, que tiene muchas deficiencias en México. Deberíamos de irnos al sistema de salud, donde sí podrías controlar y decir, a ver, esto lo estamos haciendo no para el alto rendimiento, sino para que tengamos una población más sana. Y entonces involucrar al sector salud, que no está involucrado, que siempre está marginado, y decir es el único sistema que sí tiene vacunación, ¿cómo se llama? Medicina preventiva, pero no Daniel, consideras la actividad física como parte de la salud. Daniel, el del sistema de salud sí te va a dar ¿quién te va a dar los balones? ¿Quién te va a dar las porterías aunque no tengan red? ¿Quién te va a poner los árbitros? No es el sistema de salud. Es una cuestión integral que no se da, y por eso comenzamos esta plática, por aquello del individualismo. Como este deporte escolar de los niños de 5º año en Pénjamo, pues no me va a dejar nada, no va a salir en ningún lado, y yo funcionario, pues nadie va a saber qué estoy haciendo. Y ahí empieza ese famoso individualismo. Entonces sí, y las federaciones, por supuesto que tienen la obligación, hay una palabra enorme en cada una de las constituciones de las federaciones, los malos, los regulares, fomentar. Y el único que puede fomentar el tenis bien fomentado, pues tendría que ser la Federación de Tenis. Pero se la pasa peleándose con el Abierto Mexicano porque no le dan $300,000 al presidente, y entonces el Abierto Mexicano dice, oye, esto es tu problema, el mío es traer a las grandes figuras donde no hay mexicanos. Ese es el círculo vicioso en donde cada uno estamos triangulando el balón, pero no hay algo que nos los pueda concentrar. Pero esto es histórico, cómo romperlo, pero el corto plazo es muy importante. Entiendo tus políticas de 25 años, sí, y de 20 también, pero el corto plazo también, cómo sacamos a esos niños, como dices tú, de cuidadores de sillones y entrenando los pulgares, ¿cómo? Y que además resulta que queremos ir en contra de la violencia en el país y ponemos los grandes presupuestos y todo para las policías y todo. Sí, pero a los 7 años le estás regalando un jueguito en donde tienes que matar a no sé quién y el otro mata a no sé cuándo y el otro salvó la tierra y el otro salvó de los monstruos. Ese es una serie de contradicciones en nuestra sociedad. Yo mira, como decía un entrenador que teníamos en la Liga Interclubes, maestro, así me decía, maestro, hazla fácil. O sea, no la quieras hacer de taquito y de rabona. Hazla fácil. Entonces, ¿cómo hacer esto fácil? Ya sé que no vamos a resolver esto aquí, pero nos vamos a ir a una pausa. Nuestros medallistas olímpicos en las conclusiones seguramente tendrán experiencias valiosas en esto. Víctor Estrada, cuando recibes tu medalla olímpica, cuando regresas a México, es algo así como los que nos graduamos de una carrera universitaria y decimos, este es nuestro diploma, es mi graduación. Cuando regresas de tu última competencia, cuando dices, Víctor Estrada, ya no más competencia, ya la edad te alcanzó, también muchísimas otras cosas. ¿Tú pensaste o piensas o dices, quiero hacer algo por mi deporte y quiero hacer algo por mi país? Es como, por eso digo, hago la comparación cuando te recibes, sales con unos grandes ideales, con unas grandes, tu corazón está lleno de agradecimientos y de querer, pero entonces te encuentras federaciones que, que no pasa, es que medallista olímpico, que ni lo acerques, nombrémoslo consejero de cosas no importantes, ¿no? Y lo traemos acá. Y el otro se quiere llevar los patrocinios. Y entonces resulta que acabas porque es la experiencia que yo he escuchado de muchos, no sé si sea la tuya, pero creo que por ahí va. Y entonces dices, pues voy a ver cómo puedo, y sigues tu carrera. Pues mira, sí, la verdad es que sí, como bien comentas, ser medallista olímpico creo que es un gran orgullo, y máximo en un país donde no pasamos de 70 medallistas, pues es histórico. Y si eso muchos preguntan, oye, ¿sí te cambió la vida? Sí, por supuesto, sí cambia. Máximo en deportes donde la verdad no somos deportes que ves cada fin de semana o que le sigues dando los pasos durante los 4 años. Nada más nos recordaron y ya no te vuelven a acordar de nosotros. Pero bueno, el tema es que sí trascendió, sí fue importante. Siempre
siempre representar a tu país te da las ganas de seguir haciendo algo que tú puedes. A veces eso es lógico. Porque yo soy mucho de la idea y he comentado siempre que mientras más salía, la verdad lo digo con mucho, siempre he querido mucho a mi país, pero siempre decía, cuando veía a sus países en Europa, en Asia, en Estados Unidos, bueno, ¿por qué México no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la razón del por qué no? O sea, si tenemos todo tipo de climas, todo tipo de altitudes, todo tipo de alimentos, todo tipo de cultivos, ¿por qué no podemos hacerlo? Entonces, la verdad es que siempre... Perdón que te interrumpa. ¿Y por qué si yo pude, por qué no hay otros que sí puedan? Pues claro. ¿Cómo? ¿Cuántas veces ocurre en nuestro país en donde no, que nadie llega como yo soy? No es tu caso, pero sí he escuchado muchos. No, a ver, es un hecho, seguramente lo ha vivido Daniel. Desgraciadamente el éxito no le gusta a toda la gente. Y puede ser que opaque, o puede ser que envidien, o puede ser que no les guste. Y caminar adelante no es nada sencillo. Y la verdad no ha sido para mí. Es más, en el tema, igual como tú comentabas de la federación, pues por supuesto, mientras más vas ganando, es casi en lugar de decir, oye, ¿qué más necesitas? Es, ya como que se cree mucho, ¿no? Como que ya no hay que dejarlo pasar. Y al final, cuando me decido a caminar, la verdad decidí retirarme de todo el taekwondo, porque la verdad dije, no, mejor ya no. O sea, no quería vivir más encontronazos y decir, mejor me dedico a otra cosa. Y la verdad es que en mi vida igual he caminado, ahora en otras áreas, como dice, la admisión pública a la política, pero lo mismo pasa, ¿eh? O sea, te vuelves una persona que no gusta no gusta que destaques tu éxito, no gusta porque, bueno, que me he dedicado a la política, donde la política está como está, y de repente aparece un medallista que tiene esa carrera sana, no, pues ¿cómo? Pues ¿qué hace aquí, no? Si todos tenemos que ser de este nivel, no de un buen nivel, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, eso es parte de lo que estamos haciendo y creo que al final, para mí siempre será un orgullo poder representar a mi país y desde el área donde esté, donde yo me encuentre, ayudar a mi país. La vocación, bueno, esto te voy a platicar, te voy a preguntar después, si tú has querido inducir a tus hijos, a tus sobrinos, a los que tienes, al taekwondo. No, que hagan lo que quieran. Bueno, mis hijas no practican taekwondo, ¿eh? Mis dos hijas hacen atletismo. Correcto, entonces, ahí está. No. Daniel, hemos conocido muchos de estos casos, Daniel Esparza, muchos casos en donde la federación dice mejor y te empieza a guillar al medallista de tal manera que dices, no, pero es que ya se cree que bárbaro, no, ya este ya piensa que ahora viene aquí a darnos órdenes a nosotros que somos los de la federación, que tanto lo apoyamos en su momento, aunque sean mentiras. Ese es recurrente en nuestro país. Sí, tú lo dijiste hace un rato, las federaciones están más preocupadas por lo económico, cómo cobro, pero nunca te explican en cómo lo voy a dedicar para el fomento, ¿no? Que es lo que luego se quejan muchos patrocinadores, dicen, oye, yo te doy el patrocinio, pero no sé qué lo estás destinando, y ni siquiera lo destinas ni siquiera para una escuela, a lo mejor para decir voy a dar, o capacitación. ¿Cuántas federaciones tenemos que no brindan capacitación básica para alguien que quiera? Yo quiero ser entrenador de fútbol. Ah, no, te tienes que escribir en la escuela de entrenadores. No, oye, ¿por qué no hay una capacitación para el entrenador llanero y que la dé gratuitamente la Federación de Fútbol, que tiene mucho dinero? Decirle, oye, en cada estado vamos a dar un curso básico para que los entrenadores llaneros, infantiles, sepan algo de principios técnicos. Nadie regala nada de la Federación cuando tienen muchos recursos que podrían destinar para eso. Decirle, oye, municipio, préstame una instalación porque voy a reunir a 20 entrenadores que tienes ahí de natación y les voy a dar un curso básico y lo voy a regalar, no tendría por qué cobrarlo, para que la gente se anime. Y un entrenador de club llanero, pues así, que pueda decir, oye, aprendí esto y que a lo mejor puede mejorar con mis niños, con mis jovencitos, y a lo mejor el señor que a lo mejor es carnicero ahí en el pueblo, pues lo logra. Pero, o sea, fue muy repetitivo esto que me dijiste, en el sentido de, sí, aparecen los entrenadores de la escuela superior, no sé qué, y ahora hay una escuela de escuelas que depende de la CONADE, que acaba de sacar 58 puntos, así bien sencillo, para resolver el deporte en nuestro país. Es no la tengo muy, aquí es algo de científicos o algo así. ¿Cómo se llama? La escuela científica de la educación pública. ¿Qué cobran? Que tienen así, que bueno, pues con esos puntos, yo lo leí así como por encima. Pero Daniel, nos quedamos en las 5 únicas disciplinas que conocen los niños mexicanos, y tú eres de la 48, de la lucha. ¿Cómo romper esto? Quitémonos de toda esa teoría que me acabas de decir, que es muy bonita, pero ¿cómo? Ponte el medallista Daniel Aceves, que regresa, se retira y ahora va en otra carrera. ¿Cómo contagiar a niños y jóvenes con el ejemplo de las 70 medallas mexicanas olímpicas, más las 600, 700 panamericanas? Tu pregunta, Alfredo, es muy clara, el cómo. Y creo que ante un
problema sobrediagnosticado del deporte y la cultura en México, que por supuesto tiene muchas áreas de oportunidad. Necesitamos políticas públicas de largo plazo. Tú me dices, sí, quiero la respuesta hoy, pero precisamente por buscar esas respuestas con una innovación, sin que haya pruebas pilotos, sin que haya una evidencia científica, es que existen tantos fracasos. Necesitamos incentivar precisamente que haya en el marco curricular la educación física. En los últimos años se desapareció la Dirección General de Educación Física en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Se desaparecieron una serie de programas que tendían precisamente a promover la práctica de diversas disciplinas para los niños y los jóvenes en nuestro país. Entonces creo que es muy importante el poder potencializar, el que haya un incentivo no solo de carácter fiscal, sino también incentivos sociales para aquellos niños, para aquellas niñas, para aquellos jóvenes, para aquellas familias que promuevan la actividad física, y el Estado mexicano tiene que ser el rector de estos propósitos. Tomando en cuenta que si los sueldos de los maestros son muy limitados, todos quisiéramos que los maestros en México fueran mejores pagados, desde los catedráticos hasta esas grandes mujeres que son las de kinder, ¿verdad? Porque mis hermanas dan clases de kinder desde hace muchísimos años y las veo que no importa lo que ganen es sus niños. Que bien, si esos maestros desafortunadamente tienen, porque nuestra sociedad sí lo marca, lo ha hecho, sueldos muy bajos, el profesor de educación física es todavía el que no lo dejan entrar ni echarse un café en el salón de maestros. ¿Y qué pasa? Que el de sexto B dice, pues yo me quedo con ese sueldo y yo doy las clases de educación física. Ándele, maestro, y aquí le tenemos un guardadito. Y entre los papás acabamos pagando, si no ese, a otro que traemos externo. Eso es otra gran problemática. Pero, Víctor, la fama. Tú llegaste como medallista, has ganado tus títulos, y lo mismo te hablo de ti, Daniel, panamericanos, centroamericanos. De pronto la fama, esta fama, famosa fama efímera, en donde compañeros medallistas ustedes dijeron, ya la hice. Yo escuché esto en varios Juegos Olímpicos. Me prometieron que el presidente me va a hablar y me va a regalar una casa. Yo ya la hice. Totalmente cierto. Y por cierto, a mí no me habló el presidente. A ver, ya claro. A mí, porque muchos me preguntan, oye, ¿te habló el presidente? Sí, a ver, yo públicamente nunca me habló el presidente. Ya somos y hasta dos. Hasta después lo vi y me dio las gracias como que a medias, pero bueno, nunca me hablaron, ¿eh? Tomando en cuenta Ni me prometieron una casa. Sydney 2000, tú recordarás, viene aquello de Bernardo Segura, Sí. que es descalificado antes de entrar al estadio y el primero que lo sabía era él. Sí, sí, sí. Pero hizo como que le hablaban acá, todo termina, le ponen al presidente de la República con todas las... Hubo pleito entre compañeros, quién lo quería entrevistar primero y quién al otro, porque era la caminata que, perdón, estéticamente es el deporte más espantoso que hay junto con el levantamiento de pesas femenil, pero eso es otra cosa, pero teníamos esa tradición del machista y, bueno, engañaron hasta Mario Vázquez Raña, que hizo una carta a él, y yo la vi y la hizo a mano para poner hasta arriba el caso de Bernardo Segura, y resulta que lo trajeron a la Ciudad de México y la jefa de gobierno lo dio el Instituto del Deporte, lo que es el Instituto del Deporte del DF, todo por una medalla que nunca existió ni en la cabeza, pero Bernardo logró cruzar la meta sabiendo, y ahí venía atrás el juez, ¿no? Pues, así, caminando a su lado y le enseñaba esto y él se voltea para el otro lado. Y eso te genera y te demuestra qué significa una medalla olímpica. Pero pasó en la misma época que te pasó a ti. Entonces, a ti no hubo un juez que fue atrás, tampoco te pusieron al presidente de la República, tampoco te prometieron una casa, tampoco te dieron el Instituto del Deporte en ningún lado. Pero ¿qué pasa el después? Bueno, sí hay atletas que sí pierden el piso. Definitivamente hay compañeras, compañeros y que dejan de prepararse, ¿no? Que, digamos, este tipo de fama, este tipo de medallas, si no estás... A ver, ese rollo de que es que yo sí estoy maduro, a ver, nadie está maduro porque nadie lo ha vivido antes, entonces algo que no has vivido, no puedes decir es que yo sí estoy lo suficientemente maduro para tener la calma de la fama, no es cierto. ¿Qué sucede? Depende mucho de la familia, los valores y la educación. Es tu tiempo de conclusiones, úsalo como quieras. Creo que uno de los elementos fundamentales dentro de este capítulo es de que los medallistas olímpicos y los olímpicos mexicanos nos congregamos bajo una filosofía: ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Porque cuando tienes más recuerdos que proyectos, empiezas a envejecer sin distingo de tu edad biológica. Entonces yo creo que ese es un factor importante que promovemos y trasladamos en todo nuestro contacto. Yo creo que con Víctor y con Daniel
hay un sentimiento común, sobre todo un sentimiento de gratitud a la sociedad mexicana que nos permitió en su momento representar a México y en algunos casos ganar una o más medallas olímpicas. Yo te respondería, fíjate que 10 Juegos Olímpicos, no te voy a decir a cuántos he ido, pero nos hemos encontrado en muchos. Matt Biondi. Matt Biondi, cuando le dijeron, oiga, no, esta medalla que no ganó para Estados Unidos, espérame. Estoy compitiendo por mí. A mí nadie me ha dado nada. Y ya luego voy a pensar en los Estados Unidos. Fue una herejía en ese momento, pero era una realidad. Daniel, rápidamente tus conclusiones. Pues que hagamos funcionar de verdad el Sistema Nacional del Deporte, que es una junta de altos funcionarios que nunca concluye nada, que respeten todos y que logremos el encadenamiento que decía Víctor, que haya fusión con el gobierno municipal, gobierno estatal y gobiernos federales en una misma línea, que sea la salud de los chicos a través del deporte y el fomento de la actividad física. Víctor, pues contra el tiempo, tu conclusión. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Hay que hacer más debates de estos. Creo que vale la pena porque la gente lo escucha, la gente lo ve y creo que podemos de alguna manera con este tipo de debates ayudar a quienes a lo mejor nada más están ahí sentados sin hacer nada y a lo mejor podemos hacer más cosas para el deporte desde aquí que sentados allá. Mi conclusión sería mis respetos a las familias, mis respetos. Si no fuera por los padres de familia que apoyamos y que fuimos apoyados en su momento, el deporte, si ya es un caos bien organizado, sería un caos nada más. Hasta la próxima Palco Debate en la pantalla de Canal 11. Gracias.